A ver si empezamos a solucionar todo es el título de este primer episodio de la tercera temporada de Las Kardashian, que empieza con el avance de lo que veremos en ella, que viene a ser drama, glamour, empresas y familia. Así que es más o menos lo que nos viene a gustar en el canal, porque la física cuántica es muy interesante, pero ¿qué queréis que os diga? Menudo coñazo ponértelo después de un día de trabajo aguantando al personal, por ejemplo. Porque ya sea que las odies o te encanten, lo cierto es que las Kardashian-Jenner siempre han estado, están y estarán dentro del mundo del espectáculo. ¿Cómo sería un mundo sin el apellido Kardashian? Se me ocurren cosas que podrían decir ciertas personas. Y lo han demostrado en los montajes de promoción de esta temporada para Hulu, donde en esta ocasión han patinado por una pista. Y salen ahí con la canción de Cat If de Beyoncé, una a una, como una intro de serie de Disney. Y no podía empezar de otra forma que con chisme, porque cuando se sientan Scott Disick, Khloe y Kim, ya sabemos lo que va a haber. Y empiezan pues con el tema de la soltería de la madre de 4, porque además ya sabemos que el Lord llegó a hacer amistad con su ex Pete Davidson, así que charlan cómo llegaron a la conclusión de dejarlo. Y Kim cuenta que en esos 9 meses que estuvieron juntos tuvo que comerse mucho de Kanye y también pues eso, cargar con las mochilas que la propia Kardashian admite que tiene. Pienso, ¿quién va a querer salir conmigo? Tengo 4 hijos. Tengo 40 años. O sea, es como, ay Dios, ¿quién va a querer lidiar con todos mis dramas? Desde luego que ahora lo último que quiere es estar con nadie, de hecho que se sepa oficialmente, no ha vuelto a presentar a otra persona como su pareja, y bueno, tiene sentido que así sea, porque desde luego que después de tener una relación que no funciona, después de tantos años, además con el padre de tus hijos, lo único que te puede pedir el cuerpo es un poco de tranquilidad y recuperar tu propia esencia. Vamos, a mí me daría mucha pereza ponerme a conocer a nadie cuando ya por fin te has conocido a ti misma y lo único que te apetece es pasar tiempo con esa personita. Simplemente vivir mi vida y no salir con 5 personas si me apetece. ¿O tú crees más en aquello de que un clavo saca otro clavo? Que más o menos es lo que hizo con Pete, ¿no? ¿Os ha pasado eso de tener que apoyarte en otra aventura nueva para poder salir de alguna relación tóxica? Porque aunque suene surrealista, por desgracia hay unos pocos a los que se les tiene que dejar claro que no eres de su pertenencia. Y hasta que no te ven con otro no paran, ¿eh? Pero bueno, el caso es que aquí no es alguien que se le note desesperada o que ya crea mucho en aquello del amor. Y creo que es más o menos lo que le ha pasado a Kim, que quizás ya por fin ha madurado en esto y va pisando firme hasta que aparezca, si tiene que ser, alguien especial en su vida. Va a ser duro, pero estamos juntos y vamos a conseguirlo. Así que estoy esperando a la persona adecuada. Como la llegada para Khloe de su hijo, que ha sido toda una alegría, pero que el proceso por el que lo ha tenido que hacer no le ha parecido una experiencia del todo fácil, porque al no haber llevado ella al bebé, no siente de igual modo que sea del todo su hijo, esa conexión. Creo que es diferente cuando el bebé está en tu vientre. Además, el bebé siente tu corazón. Pensad en ello. También se ha llegado a sentir culpable por la otra mujer a la hora de parir, porque lo vio como algo transaccional, pero que todo esto no tiene que ver con el bebé. Eso sí, dice que no cuestiona el método, algo que también yo dije en su día, porque aunque suene a algo clasista, sí que habría que preguntar a todas las partes implicadas en los vientres de alquiler, porque quizás sea una opción para otras mujeres para cambiarles la vida, o que simplemente puede ser una experiencia altruista, y no todas las mujeres disfrutan por el proceso de la maternidad, quizás. Me habría gustado que hubieran sido más honestos sobre cómo es el tema del vientre de alquiler y lo que conlleva. Y con esto de los bebés caen en la cuenta de que si Rob no tiene un hijo, desaparecería el apellido Kardashian. Sería un mundo triste. Habría menos drama. Pero ya Khloe cae en la cuenta de que aún falta mucho tiempo hasta que su hermano pueda ser padre. Así que lo más seguro es que siga existiendo por más generaciones el apellido. Déjame decirte algo sobre los hombres. Pueden tener bebés hasta sus 90 años. Lo sé, pero... Entonces Rob tiene tiempo de sobra. Y luego sale como Kris, visita a Kim y le pregunta por el acuerdo con Dolce Gabbana para que ella se convierta en directora creativa. Y aquí es donde comienza el drama de la temporada, que es el que promete que haya entre las hermanas mayores. Porque Kim dice que aún es muy pronto desde que pasó la boda,
Pero Kris le dice que lo quieren para la semana de la moda de Milán, así que habría que hacerlo en unos meses. Y calculando, son unos 9 meses después de la boda de los Barker. Kris le dice que debería de hablar con Kurt y ahí queda la cosa. Y ya veremos qué se irá liando a lo largo de la temporada. You talked to Kurt about Milan. My sister used my wedding as a business opportunity. She's mad at me. Live it. También Kim, aunque suene irónico, dice que le encantaría tener privacidad y poder vivir y pasar tiempo ella sola. Y es como ya he dicho antes, una vez que disfrutas de ti mismo, es otro nivel. Siento que es el momento en el que quiero estar soltera. Deberías, porque me enamoro rápido, pero no quiero. Luego salen las Jenner, que tengo que reconocer que me he reído un rato con ellas, porque quedan para que Kendall enseñe a Kylie a conducir con marchas, con un Porsche Carrera, que es del mismo año que ella. Pero recuerda, es una anciana. En realidad, Kylie tiene la misma edad. Sois del 97. Vaya, estupendo. Sí, es el destino. Y ya claro, las caras que pone Kylie lo dicen todo, y lo que flipa cuando descubre que tiene que manejar 3 pedales. Es un comienzo horrible. Espera. Es un comienzo horrible. ¿Cosas ahí abajo? Así que la verdad que es un rato divertido porque ves cómo sufre Kendall en silencio por el coche y lo nerviosa que le pone la situación, aunque al final reconoce que lo hace bien. Hay 3 pedales de los que Sí, tu tengo izquierda. que ocuparme. Aún así, tengo por ahí uno de tantos guiones a medias, que ya que estamos, si has llegado hasta aquí, suscríbete si aún no lo has hecho. O si no, aprovecha y dime qué te parecería que os habla de la nueva relación de Kendall, del tema de Kylie con lo de Selena y demás. En este capítulo, por la parte empresarial, ha sido la de Kendall, que en el capítulo de hoy sale como celebra otro año más su marca 818 y hacen un espectáculo futurista, bueno, más que futurista, actual, con robots como camareros. Lo gracioso es que sí, es un robot y no necesitas camareros, pero hay 4 personas manejándolo. Y luego hay una presentación de la botella que llega volando, pues eso, muy Silicon Valley por su parte. Y en esa fiesta es donde Kylie se entera del melanoma de Chloe en su cara, que bueno, a día de hoy sabemos que no ha ido a más, pero que no deja de ser una situación preocupante, porque como dice ella misma, las probabilidades son muy pocas de tener algo así y le ha tocado a ella. Resulta que no lo es un melanoma. Y dicen que, para mi edad, es increíblemente inusual. Y en cuanto a la otra hermana, que no había salido aún, le hace un hueco a Chloe entre fecundación y fecundación, porque por lo visto están ahí todavía en proceso de la in vitro. Y la mayoría de mis óvulos no sobrevivieron a la descongelación porque son una sola célula y ninguno de ellos llegó a convertirse en embrión. Y Kurt reconoce que no es tan fácil ni que te asegure mucho el método de la congelación de óvulos. La congelación de los óvulos no está garantizada. Y creo que es un concepto erróneo. La gente lo hace pensando que es una red de seguridad y luego no lo es. También se sincera con Chloe sobre el tema del melanoma, porque es verdad que no suelen compartir mucho sus penas, y ahí dice algo Chloe con lo que estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo siento que prefieres lidiar con tus problemas por tu cuenta. Bueno, sí, es que no me gusta sumar problemas a la vida de los demás. Luego Kurt comenta que Chloe es su alma gemela y que tenían mucho en común el meterse con Kim, pero luego Chloe ha hecho lo mismo con Kim sobre ella misma, o sea, sobre Kurt, y que vienen a ser ahora lo que ellas fueron. Hay gente que dice que Kim y Chloe son las nuevas Courtney y Chloe. Sí. ¿Tú qué opinas, Courtney? Bueno, Kim nunca podría ser tan divertida como yo, obviamente. Así que comentan de que tienen que volver a pasar un día ellas dos solas por ahí. ¿Qué opino? Creo que las dos Vaya, qué intriga. deberíamos pasar un día juntas. De acuerdo. Que sea un día de Courtney y Chloe. Fijamos que volvemos a Mia. Pero el capítulo no podía acabar sin más drama añadido, y esta vez por parte de Kim, porque le confiesa a su madre que no está llevando demasiado bien el tema de Kanye con sus hijos, porque se puso a liarla diciendo que fue Kris Jenner quien hizo lo del vídeo sexual de Kim, y ella admite que cada mañana les pone la música del padre a todos en el coche y procura poner buena cara porque sabe que todo esto además algún día les afectará de igual forma que el vídeo de ella en sí, que tengan que ver el ataque público por parte de su padre a su madre.
You realize the weight of the world is on your shoulders. He has made up the most insane narrative. We stay silent through all the lies. Michael, que se suponía que debía protegerme, todavía hace entrevistas diciendo que me protegerá para siempre. Sí. Pero es el que más daño me está haciendo. Y bueno, se le ve muy afectada por todo lo que le desborda y en el fondo le duele que implique a más gente con el asunto y además siente que va a ser una batalla con la que va a tener que lidiar siempre, aunque parezca que está más calmado últimamente. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido cómo pinta esa tercera temporada? Audio Jungle.